Saberes ancestrales de nuestras culturas preamericanas nutren nuestras venas, nuestras entrañas, nuestra piel y nuestra memoria. Y están más cerca de lo que pensamos. Teotihuacán a la mano. Bienvenidas y bienvenidos. Esto es Radio INA. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia le invitan a escuchar un programa más de la serie Teotihuacán a la mano, con el tema Somos nuestra lengua. Yo soy Jesús Torres Peralta, conductor de este programa, y tengo el enorme placer de presentarles a nuestro invitado de hoy, al maestro investigador nativo hablante del náhuatl, Jesús Yoguali López Javier. Bienvenido, estimado maestro, a tu programa en la cabina de Radio INA. Pues, Keninan Moyexticate no Yolikniwan, un saludo a todos los que nos escuchan, y Capaquiles Nicanel Todicanochen Almehuatzitzin, y un gusto de estar aquí con todos ustedes. Wow, qué bonito es escuchar el náhuatl y saludar así, empezar el día con estas palabras. Querido público que nos escucha y aquellos que a través de nuestras redes nos ven, quiero compartirles algunos datos relevantes de Jesús, breves, pero para que tengan una idea del personaje que el día de hoy nos acompaña. Él está cursando actualmente un doctorado en pedagogía del sujeto en la línea de investigación del comunalismo e interculturalidad. Tiene una maestría en desarrollo de la práctica educativa en el ámbito rural e indígena. Es intérprete traductor indígena, certificado por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS. Ha cursado en docencia e investigación en análisis de la cultura por el Centro también de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Es licenciado en Educación Artística con especialidad en danza mexicana por la Escuela de Bellas Artes de Toluca, Estado de México, y egresado de la formación de profesores de lenguas y culturas por la Escuela Nacional Lingüística y Traducción ENALT, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y ha participado en la formación de múltiples alumnos. Ha trabajado con grandes personajes en la investigación como Miguel León Portilla, Alfredo López Austin. Ha sido miembro del comité organizador de la Quinta Cumbre Internacional de Saberes Ancestrales del Abya Yala, conformado por la Universidad Autónoma de Chapingo. En fin, su currículum es amplio en este quehacer de la promoción de las lenguas indígenas, no solamente del náhuatl, sino de las demás lenguas que se han hablado y se siguen hablando en nuestro territorio, en el territorio nacional. Y es un gran amigo y le agradecemos mucho que esté aquí con nosotros. Pero bueno, vamos a entrar de lleno, Jesús, al tema que nos ocupa el día de hoy, que es Somos nuestra lengua, ¿no? Es el título del programa del día de hoy. Y queremos hablar de la lengua viva del náhuatl, porque déjame comentarte y comentarles al público radio escucha que hablando de Teotihuacán, y por eso estás invitado, tenemos grandes dudas de cuál era la lengua que se hablaba, ¿no? Hay dos teorías, una que es probablemente el otomí o de la familia otomangue, otra teoría en la cual nos suscribimos varios investigadores, que es un náhuatl, un protonáhuatl, un náhuatl en sus orígenes, pero no tenemos una certeza de cuál es la lengua dominante que se hablaba. Era una ciudad pluricultural y por lo tanto, seguramente, imagínate Jesús, imagínense radioescuchas, estar en Teotihuacán entre estos templos maravillosos a principios de nuestra era, caminando por la calzada de la que hoy llamamos Calzada de los Muertos,
y con la gente caminando de diferentes lenguas que hablaban, porque había un barrio de oaxaqueños, un barrio de gente que venía del Golfo, gente que venía del área maya. Entonces, seguramente habría, como en cualquier ciudad grande, cosmopolita, una serie de lenguas que se escuchaban y se hablaban, pero debió de haber habido una lengua dominante. Pensemos por un momento que es el náhuatl. Eso en el clásico, entre el 0 y el 650 de nuestra era. Pero alrededor de este lugar también había pueblos, y sigue habiendo pueblos hablantes de otomí, de náhuatl y de otras lenguas. ¿Cómo es vivir una lengua que no es el español, donde la lengua dominante es el español hoy en territorio nacional? ¿Tú cómo te imaginas el Teotihuacán del clásico y cómo es para un nativo hablante hablar una lengua donde la hegemónica es otra, ¿no? Sí, claro que sí. Híjole, ya estoy imaginando todo ahorita lo que bien narraste. Creo que es un gran avance el que se reconozca la pluriculturalidad, el plurilingüismo, porque siempre durante tantos siglos, en estos últimos 5 siglos, hemos estado impuestos por la historia oficialista de pensar que México es puro náhuatl o puro maya, y que aquí en la Ciudad de México también era puro náhuatl, o que Teotihuacán era puro náhuatl y siempre puro náhuatl. Y eso pues ha sido pues consecuencia, ¿no?, de la colonización que se inició con la invasión en el siglo XVI, ¿no? Y se ha centralizado todo eso en el aztequismo y principalmente en la lengua náhuatl, ¿no? Entonces es un gran avance que después de 500 años de todo lo que hemos pasado como un levantamiento armado maya, que fue en 1994 en Chiapas, en el sureste, hoy tengamos esos avances, ¿no?, del reconocimiento de la pluriculturalidad y de que hablemos ahorita en este caso de las lenguas, de que efectivamente México ha sido totalmente diversidad cultural y lingüística desde siempre, ¿no? Algo que debemos de estar orgullosos los mexicanos es que México es pluricultural y plurilingüe. Hasta hoy día, en esta modernidad, estamos cayendo en la situación triste de ser monolingües, de que las nuevas generaciones se están formando en el monolingüismo, que es el español. Pero durante estos 5 siglos hemos estado sobreviviendo las 68 lenguas que hoy perviven, ¿no? Y se habla de que hace más de 500 años había más de 100 lenguas, ¿no?, que fueron obviamente perturbadas, destruidas desde la invasión de hace 500 años. En fin, este país siempre ha sido plurilingüe. Eso nos ha distinguido mucho, ¿no? Mucho admiramos a Europa cuando vamos allá, que pues en España hablan inglés, o hablan francés, o hablan italiano, hablan alemán, o vas a Alemania y hablan francés, hablan italiano, y se admira mucho eso. Cuando aquí en México eso era natural desde hace miles de años, siempre hemos sido multilingües, multiculturales, en esta gran diversidad. Se apagó hace 500 años de imponerse que solo era náhuatl con el aztequismo y luego solo lo maya, y invisibilizar, ¿no?, las más de 100 lenguas que existían hace 500 años. Después de toda esta colonización avallazadora, logramos sobrevivir 68 lenguas que hoy estamos siendo reconocidas, ¿no? Que a hoy, 2025, apenas logramos crear la reforma indígena, hasta este año. O sea, es algo increíble, ¿no? Yo en la UNAM me tocó fundar la lengua náhuatl hace 17 años, y era increíble que en la máxima casa de estudios, como se dice, no existiera la enseñanza de una lengua mexicana. Era increíble, ¿no?, que existiera más en universidades de otras partes del mundo y que en México no se enseñara alguna lengua mexicana. Entonces hago todo ese preámbulo porque no nada más en Teotihuacán, de imaginarnos que no solamente era el habla náhuatl en todas sus etapas, sino en todo el país, ¿no? Hablando aquí de la Ciudad de México, el centro de nuestro país, siempre se ha imaginado eso también, que Tenochtitlan y todo este centralismo del aztequismo solo era una sola lengua o un monoculturalismo, y no es cierto, o sea, era una diversidad. Estoy recordando que aquí en la Ciudad de México, cuando estuvo de jefe de gobierno Marcelo Ebrard, declaró el náhuatl como lengua oficial, y fue un boom y fue algo tremendo, ¿no? Fue una polémica tremenda, que hasta incluso dijeron, no, los funcionarios deben de aprender la lengua náhuatl, ¿no?, que era la lengua aquí originaria. Que por cierto a mí me tocó enseñarle al secretario de Educación de ese entonces, que era Axel Didrikson.
y a otro maestro de Milpalta le tocó darle clases al mismísimo presidente de la República en ese entonces, que era Ernesto Zedillo, que él ignoraba que México era una palabra náhuatl, por ejemplo. Pero bueno, comento este caso, pues, que sucedió aquí en la Ciudad de México hace pocos años, porque justamente en este gobierno de la Ciudad de México que acabo de mencionar, ¿cuál fue su sorpresa? Que los pueblos originarios de la Ciudad de México pues reclamaron su reconocimiento y decirles, oye, pues aquí no solo se hablaba náhuatl, los náhuatl llegaron hasta el posclásico aquí en este lugar, y antes existíamos la lengua otomí, la lengua pame, etcétera. Fue algo interesantísimo, ¿no? Que poco se sabía o se había difundido. Entonces, ahorita en Teotihuacán, pues qué bueno, es un gran avance. Yo soy de esa región, de la región oriente del Estado de México, Texcoco. Ahora sí que somos vecinos regionales, ahí está nuestra región. Y efectivamente, en el posclásico que podemos hablar más para acá, efectivamente el náhuatl fue la lengua con mayor presencia, más no la única, ¿no? Qué bueno ya hoy poderle transmitir a las nuevas generaciones que imaginen que Teotihuacán era cosmopolita y era multilingüe, y que no solo se reduzca al asunto de la interpretación desde una sola lengua y cultura, que en este caso es el náhuatl, sino de ver esa riqueza, ¿no? De que a lo largo de todo lo que podemos indagar sobre Teotihuacán, ha sido una ciudad importantísima en esa diversidad cultural y lingüística. ¿Cuántas lenguas hablaban? Jamás lo sabremos, creo yo, porque si nos vamos al clásico en esa etapa, etcétera, hay diferentes fuentes, como bien comentas, ¿no? De donde se hace sí, referencias con hipótesis, ¿no? De que estaba la lengua pame, chichimeca, de las otomangues, como bien dices. De lo que sí podemos tener una claridad es de que en el posclásico, pues efectivamente fue la de mayor presencia, la que hoy conocemos como lengua náhuatl, ¿no? Y sí, perdón que te interrumpa, pero efectivamente las lenguas han ido desapareciendo, ¿no? Por esta globalización, por este avasallamiento de las culturas occidentales y por las cuestiones materiales y económicas. Y, por ejemplo, no estoy muy enterado, pero creo que una de ellas, por ejemplo, el pochulteco, ya no se habla, me parece, ¿no? O está en vías de extinción, y hay otras que están en vías de extinción. El mismo náhuatl, al parecer, se ha ido reduciendo, ¿no? Yo recuerdo, hablando de Teotihuacán y pensando en los estudiosos como Manuel Gamio, a principios de siglo hizo un como censo en su estudio de la población del Valle de Teotihuacán y registró el náhuatl como una de las lenguas dominantes, y había muchos informantes que eran nativo hablantes del náhuatl. Ahora me parece que es difícil encontrar un nativo hablante en la región del Valle de Teotihuacán o en el propio valle cercano a la zona. En los alrededores todavía hay pueblos, y ahorita te preguntaré de Texcoco, que efectivamente es cercano, pero me traes a la memoria un suceso interesante. En el siglo XVI, una mujer fue nombrada cacique, ¿no? En premio de haber luchado contra los mexicas en ese momento. Se unió a Texcoco y le dieron como premio, pues, ser gobernante de lo que es San Juan Teotihuacán, lo que es San Martín, hoy de las Pirámides, y Palapa, hasta el Cerro Gordo, toda esa región. Y era descendiente de la familia Ixtlilxóchitl, Alba Ixtlilxóchitl, ¿no? Un gran cronista de la región de Texcoco, que tiene una historia formidable, que habría que hablar de Texcoco en algún momento. Pero voy a decir una cosa curiosa, nada más como dato curioso y como provocación para nuestros radioescuchas, que espero que nos estén oyendo. Hay toda una idea, una tradición en Palapa de la gente que tiene apellido en su mayoría Alba, que ahí nació Tomás Alva Edison, ¿no? Y entonces lo aseguran, cada vez que hablamos con ellos, una u otra familia, dicen que hasta vieron el acta en la iglesia, del acta de bautizo, ¿no? De Alba Ixtlilxóchitl, pero que luego se fue a Estados Unidos, en fin.
Y hay como 4 pueblos en México, en Zacatecas, en Chihuahua, que se adscriben lo de Thomas Alva Edison como nacido ahí. La versión norteamericana, si ustedes googlean, podrán ver que Thomas Alva Edison, según pues nació en Estados Unidos y tiene el apellido de Alva porque en aquel entonces podían adscribirse o escoger el primer apellido, y su familia admiraba a un español, a un soldado, y lo toman como, o sea, no es de sangre, sino que tomaron ese apellido. En fin, es un tema de discusión, pero tiene que ver, porque además que está en la región, es importante porque Thomas Alva Edison no solamente ayudó a desarrollar la cuestión de la luz, sino también de la grabación de lo que estamos haciendo ahora, que podemos grabar gracias a Thomas Alva Edison y sus descubrimientos. También se desarrolló esto de la grabación. Pero bueno, nada más quería contarlo al público y a nosotros como una anécdota. ¿Cómo es vivir hoy en día? Bueno, antes quiero decirte y decirle al público que me emociona porque apenas arrancamos y ya vimos cómo es vivir la lengua hoy en día, una lengua indígena o una lengua originaria, porque Jesús Yoguali, que su nombre está en náhuatl y significa noche, si no me equivoco, Jesús Yoguali es un apasionado, entonces él vive su lengua con pasión. Nada más empezó el programa y nos dio una sacudida, ¿no? ¿Cómo es el reto, hoy te pregunto, desde la perspectiva de la pedagogía del maestro, luchar contra esa imposición? O mejor aún antes de eso, Jesús, y me retracto en la pregunta un poco para preguntarte, ¿cómo impacta el español la lengua náhuatl en este caso, que es una de las más habladas, ¿no?, de las lenguas indígenas? Tú has de saber mejor que nosotros cuántos vocablos o qué vocablos se usan en el español, porque uno creería que no conoce nada del náhuatl para los que somos monolingües. Tú, dinos. ¿Cómo impacta el náhuatl en el español? Pues muchísimo, ¿no? Nos impresionaríamos de conocer cada vez más ese impacto que tiene, ¿no?, el náhuatl en el español de México. De hecho, por cierto, Carlos Montemayor en la UNAM, junto con el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad y la Interculturalidad, el llamado PUIC, que es un programa universitario en la UNAM que se encarga de estos temas de pueblos indígenas, salió justamente ya va para 20 años el proyecto de hacer el diccionario que llevó por título El náhuatl en el español de México, que justamente abordaba este tema en particular, ¿no? En el siglo pasado le llamaban aztequismos, ¿no? La presencia del náhuatl en el español, esa incorporación. Y después, en estas últimas décadas, los nahuatlismos. Pero justamente en ese término, pues, de lo que era la influencia del náhuatl en el español de México, ¿no? Porque, pues, el náhuatl donde está muy presente es en nuestro país, a pesar de que está en otros países, ¿no? Pocos luego se difunde de que el náhuatl abarcó parte grande de nuestro continente, desde el norte hasta el sur, pero hoy donde se conserva principalmente pues es nuestro país y un poco de Centroamérica, como el famoso Salvador, con el nombre de Pipil, porque el concepto náhuatl muchos piensan que es lo correcto y único, pero el concepto náhuatl es un concepto impuesto por intelectuales el siglo pasado. Por eso es que hasta hace poco todavía nuestra gente, nuestros pueblos, no reconocíamos que nos dijeran náhuatl o lengua náhuatl o el pueblo náhuatl, porque fue un apodo, fue un recurso inventado por intelectuales del siglo pasado. Nosotros le decimos desde nuestra autodenominación, por ejemplo, el Mexicatlahtoli, el Mexicatcopa, el Macehuali, el Macehuatl, y que son ya categorías conceptuales desde nuestra propia visión. Lo comento porque en Centroamérica le dicen pipil, y muchos, o sea, no se sabe porque pensamos que es puro náhuatl y el concepto náhuatl. Pero bueno, el náhuatl en el español de México es demasiado importante porque está
metido en todos lados, ¿no? En todo el español de México, ¿no? En donde nos vayamos, ¿no? En toda la herbolaria, en la toponimia, nombres de lugares, en la comida. Nos impresionaríamos enormemente no estamos hablando de poco, estamos hablando de miles de vocablos, ¿no? Citaba yo a Carlos Montemayor que había coordinado este diccionario del náhuatl en el español de México. Yo tuve la fortuna de conocerlo. Fui de la primera generación de maestros de lengua náhuatl certificados por la UNAM y él fue nuestro padrino, por cierto. Él estuvo ahí junto con León Portilla, pues celebrando, ¿no? Que por primera vez en la historia habíamos ya maestros formados y certificados para iniciar una nueva etapa de la difusión y enseñanza de la lengua mexicana. Carlos Montemayor, perdón que te interrumpa, también tuve la fortuna de conocerlo, un gran investigador, un gran difusor de la cultura, impulsor de ese diccionario, y además era cantante de ópera. Yo no lo sabía, lo invitamos a Teotihuacán a que nos diera algunas conferencias. En paz descanse, porque ya se nos fue tempranamente, pero tenía esa otra virtud, era un cantante de ópera, y bueno, por ahí después conseguís algún material, pero era un gran impulsor de las lenguas indígenas. Así es, ¿no? y políglota, ¿no? Por excelencia. Y bueno, por eso lo cito él, que es un gran intelectual muy, muy reconocido. Él afirmaba que el mexicano usaba más de 3,000 vocablos, o sea, en palabras de Montemayor. Y todos decían, pues está loco, ¿no? Como 3,000. Pero ya cuando le decías, a ver, el nombre de nuestro país está en náhuatl. ¿Qué comiste hoy? No, pues un tamal. Tamal está en náhuatl, atole está en náhuatl. Que te fuiste al estado de Oaxaca, Oaxaca está en náhuatl. Y por donde le vieras, todo está incorporado enormemente de vocablos náhuatl, sean sustantivos, adjetivos, verbos. Era impresionante, solo que no tenemos conciencia de ello, ¿no? Por eso a los hablantes de español de otros países es lo que se les complica cuando llegan a México, ¿no? De ver esa particularidad, porque está incrustado de náhuatl tremendamente, y no solo del náhuatl, sino también de las demás lenguas de nuestro país, ¿no? Y ahí la complejidad, que más bien sería riqueza de ello, ¿no? Y para cerrar esta pregunta, me parece importante, por ejemplo, comentarles que no solo al español, a más lenguas europeas, que en este caso son las que se focalizan, lenguas europeas como por ejemplo, cuando me tocó fundar el náhuatl en la UNAM hace 18 años, el maestro de portugués me llegó a ver porque decía que había encontrado muchos vocablos náhuatl que estaban incorporados al portugués. Y él hizo una investigación y me pidió el apoyo y estuve trabajando con él. Y efectivamente el portugués tiene muchísimos vocablos náhuatl. Y me decía el maestro, la principal fiesta de Brasil, donde se habla portugués, esa fiesta es a la calabaza y se usa el término ayotl, que es náhuatl, y que es la forma de decir calabaza. Y la máxima fiesta de Brasil está en lengua náhuatl y se piensa que es portugués cuando en realidad es náhuatl y llegó al portugués a través del español. Y así podemos citar muchas lenguas, principalmente las europeas, para finalizar, por ejemplo, como el inglés, ¿no? O sea, hoy por hoy el chocolate, que es palabra náhuatl, pues ha pasado de manera universal a las lenguas, ¿no? Claro. Y por ejemplo, en este sentido, geográficamente, el náhuatl abarcó seguramente hacia el norte y hacia el sur en diferentes épocas. Y como decía, Centroamérica. Yo tenía idea de, por ejemplo, Nicaragua, quiere decir en náhuatl, hasta aquí en la náhuatl, ¿no? La tierra de la náhuatl. Es decir, por lo menos en lengua náhuatl está el nombre de ese país. Pero si nos vamos todavía más a la familia yuto-azteca o yuto-náhuatl, seguramente hay otras lenguas emparentadas como el cora, el yaqui, las del norte del país. Claro. Y que bajaron hasta Jalisco algunas, y otras hacia el sur como otra corriente, y bien dices hasta Centroamérica. Es decir, hay varias variantes del mismo náhuatl y está emparentado con otras lenguas además, ¿no? Claro. Entonces, una riqueza impresionante por lo que vemos, y nosotros, o por lo menos yo tan ignorante, porque soy monolingüe, con trabajos hablo el español y me cuesta mucho trabajo hablar otra lengua. Me encantaría, por eso pues algunas veces me he inscrito en estos cursos. Yo invitaría al público radioescucha a que se adentrara, que investigara, que leyera
cosas en náhuatl. Aquí no quisiera que terminara el programa en esta revista de arqueología mexicana de las lenguas indígenas de México. Hay un poema en lengua náhuatl que quisiera, Jesús, pedirte de favor que nos hicieras el honor de leerlo. Aquí hay varias, pero hay una que me gustó mucho. A ver si la encuentro rápidamente. Mira, bueno, aquí hay una, pero es... Perdón, un segundo. Aquí está. Bueno, no, es que son lenguas emparentadas. Aquí está, de pie. Se llama de pie, pero no sé si es el náhuatl, la variante que tú conoces o es alguna otra, porque hay varias variantes. Espero no ponerte en complicación, porque finalmente sí creo que entiendes mejor que yo el náhuatl. De todas maneras, si me permites, después leería yo en español. En español, muy bien. Sí, bueno, pasa como ahorita lo que hablábamos de cómo ha influenciado el español, el náhuatl en el español, y de ahí que el español sea una propia variante lingüística, que sea un propio dialecto del español, el español de México, ¿no? Uh-huh. Y que haya esas diferencias con los otros dialectos del español, el dialecto que se habla en Venezuela del español y demás. Y esta cuestión interdialectal es común, ¿no? Es algo natural en las lenguas. Todas las lenguas tenemos nuestras variaciones dialectales. Uh-huh. El problema es que ha habido muchos prejuicios con nuestras lenguas de nosotros, ¿no? Como, es que los indígenas nahuas ya ni se entienden. Pues luego ni el cubano y el mexicano se entiende, o con otros, o sea, siempre va a haber variaciones en esa diferencia dialectal, ¿no? Y más en lenguas como la de nosotros, que hemos sufrido durante mucho tiempo los embates de la exclusión en las políticas públicas, educativas, etcétera, ¿no? Que estamos así en el abandono y en el exterminio. Bueno, comento eso porque eso ha sido un cliché muy fuerte, ¿no? De que los nahuas ahí andamos bien perdidos y no sé, o sea, no, todas las lenguas tienen variantes dialectales, ¿no? El mismo inglés, en fin. Tienes tanta razón que, por ejemplo, si estás en el extranjero, puedes identificar a un mexicano no solamente por su fenotipo, sino por su habla. Uh-huh. Hace no mucho tiempo yo estaba en el extranjero y oí a un grupo y dije, son mexicanos, de la Ciudad de México probablemente, porque decían, órale. Y entonces es una palabra que, claro, aunque es en español, identifica al mexicano, entre otras muchas. Claro, ¿no? Por supuesto. Cuando estudié alemán, mi maestra era maravillosa. Decía, en Alemania no se entiende el alemán del norte con el del sur, el del centro es un desastre, dice. O sea, dice, eso no nada más es un asunto del náhuatl en México, pero claro, se ha clicheado y se ha impuesto eso, ¿no? Podemos hablar hasta el mismo inglés, ¿no? El inglés gringo, de la variante que sea, regional, hablar un inglés de otra latitud del planeta, ¿no? Hay cambios, australiano, pero hay prejuicios con las lenguas de los pueblos invadidos, colonizados, y eso está tremendo. El náhuatl, pues obviamente en estas condiciones que ahorita menciono levemente, por ejemplo, pues no se escribe igual, hay varios modelos de escritura. Aquí estoy viendo otro modelo de escritura. Y identifico plenamente aquí que es náhuatl de la Huasteca, como tú ubicas un español chilango, y eso es natural cuando sí somos conocedores y usuarios de nuestra lengua y cultura, ¿no? Bien, pues voy a dar lectura como bien me pides. Favor. Y es un náhuatl de la Huasteca hidalguense, porque ya ven que la región de la Huasteca es gigante, ¿no? Gigante, y es de la Huasteca hidalguense. Y bien, con otro modelo de escritura. Bien, pues les comparto la lectura del náhuatl, de la Huasteca. Ijcato nikneki nictos, quima de jecat tlailpitzas, iguanipan tlaliquitlapus, tlentonalme llaman catotonic tlapali, costic sempualxochitl, tlenocotzot ijuiyacat niquicnequis, ipanpitzahohtli xochipetlac, icahuella di témpano sonec nictemitis, ixtlami cajme, ihuantlena xtlami tlahme, ni ixatos quemat yehtlapal tlapohtos, niquilistli, icayayahoc, tilma maquicpihqui, no pepetzti ixi, no tempixa, ixicawayot, se ixuehuequisli pxipax,
Sesecuixtla, Pitzajoctinic, Ihuancostixopantla. Wow, qué bonito y qué diferente es oír cuando alguien lo habla desde pequeño el náhuatl, ¿no? Doy lectura a la traducción. De pie quiero estar cuando el viento sople, u despliegue sobre el campo el tono tibio de los soles, las 20 flores amarillas, aspiraré el perfume de resina por el sendero de pétalos, llenaré mis pulmones de litorales, infinitos silencios y tierras de eternidad. Estaré despierto cuando las desplegadas alas de la muerte cubran con su manto obscuro mis pies desnudos. La firmeza de mis labios dibujarán sonrisas, veredas invernales y doradas primaveras. Es un poema de nahuaceramistas de Chilico Huejutla de Reyes, pero debe de ser de alguien, de algún autor que no veo aquí en publicado. Ah, sí, perdón. No, cometí un error. Es de Juan Hernández Ramírez. Él es el autor de este poema. Pues, ¿qué crees? Se nos ha ido el tiempo sin sentir. Mi estimado Yowali, estimados radioescuchas, tenemos que concluir el programa y espero que lo hayan disfrutado como yo lo he disfrutado. Este fue un programa más de la serie Teotihuacán a la mano, gracias a Radio INA. El programa se llamó Somos Nuestra Lengua y tuvimos la presencia inigualable de Jesús Yowali, mi tocayotzin, ¿no? Y pues agradecemos en la producción a la Coordinación Nacional de Difusión a través de la Dirección de Producción Audiovisual con Ana Galicia, la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes, que hoy está con nosotros aquí tras el cristal, y la realización también. Le mandamos un fuerte abrazo a Evanibaldo Morales, que es también el alma de este programa. Muchos saludos, Evanibaldo. Y en la grabación y edición a Rubén Martínez, en el apoyo a Marta Hernández, Paula Bedoy y Jerónimo Cuevas. A todos ellos un afectuoso saludo, agradecimiento especial a la zona arqueológica de Teotihuacán a través del Departamento de Museos y Comunicación Educativa. Yo soy Jesús Torres Peralta y quisiera que dijeras unas palabras de despedida en náhuatl, por favor, Jesús. El náhuatl es aglutinante, como muchos investigadores estudiosos han descubierto. Pero me acordé de un maravilloso maestro nativo hablante de origen campesino, que de Milpalta, que terminó sus últimos días en Iztacalco. Él decía algo bien bonito en náhuatl, decía: qué hermosa es nuestra lengua, que siempre que hablamos estamos construyendo. Eso es maravilloso. ¿Cómo se oye en náhuatl? Y porque efectivamente trabajamos con toda su morfología en raíces y estamos creando siempre. Entonces, algo que me gustaría te expresar para terminar sería: Inxochicueponi totlahtoyulcatilis, que siga floreciendo nuestra lengua y cultura. Wow, bravo. Muchas gracias. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.